presentarme. Soy como siempre tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama El Ático de Pepe, que habitualmente sube a bordo de social media a las 8 de la noche, de lunes a jueves, en las aguas de YouTube, particularmente en mi cuenta personal de YouTube. Voy a definir en esta ocasión sobre esta intervención. La voy a definir con la vieja frase que podría explicar esta presentación del Ático de Pepe, con esa frase que dice lo que se quedó en el tintero o lo que se me quedó en el tintero, que vamos a usarla para justificar este bonus track que consiste en una ampliación de un tema que abordamos aquí recientemente. El tema que abordamos aquí exactamente el martes el 16 de mayo, el tema del llamado gay issue o el asunto gay en Cuba. Claro que me refiero a o en la Cuba comunista de los últimos 60 y tantos años. Y este programa de hoy podría ser, por tanto, titulado ¿Cómo los gays fueron ridiculizados en la Cuba maledictiana o cómo los gays fueron ridiculizados en la Cuba comunista? El abordaje original fue motivado porque el fin de semana previo, el CNSEX, que es una entidad gubernamental cubana que dirige Mariela Castro, la sobredimensionada Mariela Castro con su bikini de rayas, efectuó en La Habana un desfile de apoyo a la comunidad gay en la capital de Cuba, consistente en una conga callejera que aquí nosotros definimos jugando con las palabras conga y gay, juntando las palabras conga y gay. Lo llamamos entonces con gay, muy a la americana, pero que la verdad es reconocer que en Cuba me ganaron porque haciendo un retozo de palabras semejantes, allá le llamaron simpáticamente la mariconga, aunque no voy a explicar aquí qué cosa significa porque creo que por sí sola se explica. Y en el programa que hicimos aquí, motivados por esa pachanguey o esa gay changa, como tú quieras, lo que hicimos con toda justicia y con toda razón fue criticar cómo después que la Cuba castrista fue ferozmente homofóbica y cómo a los homosexuales se les persiguió con saña, se les discriminó, se les estigmatizó, cómo fueron escarnecidos, cómo fueron acorralados, vituperados y hasta encarcelados. Y basta mencionar tan solo el caso de las UMAPs, aquellos campos de concentración en los años 60, cosa que aquí en nuestro programa de YouTube también abordamos como tema el 22 de febrero de este año y que te recomiendo que si no lo has visto que lo veas. Bueno, resulta que ahora, sin un acto de contrición, sin un acto de compunción, sin un mea culpa, sin pedir disculpas públicamente, por tanto, atropello acumulado que sumó por esta causa más sufrimiento a la ciudadanía cubana. Ahora, nada, aquí no ha pasado nada, vamos a pachanguear porque nada, locas del pasado, venid a la lucha, que no son todas, pero son muchas, a defender la revolución. Porque de eso se trata, porque a la actual revolución castrocanalista, continuadora de la maledictiana, no le importa para nada apoyar el movimiento gay de Cuba, ni les importa ayudarlos, ni rehabilitar su reputación después de décadas de inhumano escarnio, sino que lo que les interesa es esta alianza para que en este momento en que el edificio de la revolución está más inclinado que la Torre de Pisa, lo que quieren es utilizar a la comunidad gay como una muleta para apuntalar la inminente caída del sistema, para dar la idea de que los gays la apoyan, para dar la imagen de que son cuentos de camino, de que allá no los maltrataron nunca, tapando la pelota de que si esa misma comunidad gay o los transgéneros se visten con una camiseta que diga en el pecho Patria y Vida, otra vez Suábana de cabeza para el combinado del Este. Y de eso se trató ese programa de la semana pasada, de subrayar esta manipulación marilénica rayibiquinesca, porque la mariconga suena según su conveniencia y en ella bailas o puedes bailar en ellas si eres gay revolucionario, pero si no eres un gay rojo, otra vez, como hicieron cuando la primera ola de SIDA o tras los sucesos de la Embajada de Perú en el año 1980, lo que te toca es o la finca Los Cocos o lo que te toca es el bote del Mariel y olvídate de tu mamá. Qué miserables son. Pero ocurre que después que terminé el programa, como a veces me ha sucedido con cualquier otro tópico anteriormente, que me topo con revelaciones, con detalles que, como me ha pasado en otro momento, me digo, mira, qué pena que ahora que ya
pasó el programa, mira cuánto me habría gustado incluir esta cosa que acabo de encontrar en la narración, pero ocurre que esta vez, respecto de cómo la población homosexual fue reprimida, fue desvirtuada y fue mofada, me topé con más cosas que me habría gustado que hubiesen estado en la directa, y como no es una sola cosa, sino que son varias, es por eso que vamos a hacer esta ampliación del tema, basada esta ampliación en registros gráficos y visuales, en testimonio documental de cómo la comunidad homosexual fue ridiculizada, fue acosada. Así que prepárate para ver cómo sobre todo la prensa mal llamada humorística, porque realmente no da ganas de reír cuando lo miras ahora, lo que da ganas de llorar y lo que te da es mucha rabia. En este caso, la prensa humorística de la Cuba de aquella época, cómo vituperó a los homosexuales. Y lo que yo quiero es que por los minutos que va a durar este programa, trates de ponerte en los zapatos de la comunidad homosexual y que trates de imaginar cómo te sentirías en circunstancias análogas si tú como persona, como ser humano, te vieras representado como se les representó en una variedad de penosos abordajes. Y verás que vas a terminar diciendo que qué horror cuando veas esto, si acaso que por primera vez lo ves, o exclamando igualmente que qué horror si acaso en su momento allá en la terrible revolucionaria década de los 60 viste esto que te voy a mostrar, pero como ha pasado tanto tiempo ya, pues tal vez lo hayas olvidado. Pero para eso, para revelar los atropellos de esta dictadura que todavía hay quien defiende o pretende subrayar como válidas sus memorias, para eso es que este programa de hoy y todos los programas, no solamente esto, y por eso es que yo no ceso en este papel del burro Benjamín de la novela Animal Farm de George Orwell, el personaje de la granja animal, que cuando los demás animales de la granja ya se les había olvidado todo, al burro Benjamín no se le había olvidado nada. Tú sabes que ya que cito a Orwell, también al mejor estilo 1984esco, a los comunistas les aterra que les recuerden su propio pasado y por eso tapan y sepultan su propio pasado, y por eso es que como cuando tú barres tu polvo bajo tu propia alfombra, por eso es que ellos hoy procuran, por ejemplo, que nadie se acuerde de la revista Mella, de todo ese espanto de publicación humorística, un folletín con historietas, uno de cuyos principales personajes era el perro Pucho, un carácter con guión de Urra y dibujado por Virgilio Martínez, que firmaba la usanza típica de los caricaturistas solamente como Virgilio. Bueno, la revista Mella se imprimió y se publicó en los años 60, más bien temprano, y luego desapareció sin penas ni glorias. La revista Mella apareció antes de la fundación de los JC. Hay que recordar que la Juventud Comunista Cubana, en lo que institucionalmente, con explicación histórica, se puede hacer de ella, tiene sus raíces aún en la Cuba republicana, cuando alrededor del año 1944 el Partido Socialista Popular, conocido por sus siglas PSP, que era un mimetismo onomástico para enmascarar el nombre del Partido Comunista, creó la Juventud Socialista de Cuba, pero que tras la llegada del año 1959, el guerrillero patético absorbió o fundió a la Asociación de Jóvenes Rebeldes en el año 1960, y que luego, con la reinvención de su propia historia, el día 4 de abril del año 1962, durante un congreso, adoptó el nombre de Unión de Jóvenes Comunistas, aparentemente a instancias de Maledicto, pues ustedes saben que al mejor estilo maoísta, todas las iniciativas seminales de la revolución maledictiana, todas vienen de Maledicto, y eso es lo que cuenta hasta hoy, según la narrativa oficial castrista. Y en aquella época, como el guerrillero patético no había muerto todavía, el logo de los JC tenía solamente los perfiles de Mella y de Camilo Cienfuegos. En la revista Mella y su aborrecible perro azarampionado de Pucho dibujaron nombres, quizás quienes conocieron el universo de las historietas de Cuba recordarán algunos de estos nombres, como el caso de Lillo, el caso de Gaspar, Froilán, Juan José. Ahí aparecieron personajes como Matojo, Chicho Durañón, Supertiñosa, pero ya que me he envuelto anticipadamente en esta descripción de la abominable revista Mella, déjame certificar que en este programa de hoy vas a ver documentos gráficos de este tipo,
sea, de mofa, de burla, según los conceptos actuales, de acoso a los homosexuales en Cuba, patentes en la extinta revista Mella y en otra pieza no menos detestable que fue el periódico Palante, o en otras publicaciones como el caso Bohemio, simplemente en historietas o en caricaturas sueltas o en artículos en contra de los homosexuales, que no he podido ubicar, pero que tampoco he podido cruzar coordenadas para ver dónde que fue o fueron publicadas finalmente u originalmente publicadas, pero no importa, lo que quiero es que quede claro que de eso se trata esta ampliación del tema, esta ampliación del tema de este momento, de lo que se me quedó en el tintero o que he hallado ahora en el fondo del barril, y como entonces yo no había hallado estos registros, y son varios, por eso es que estoy haciendo ahora esta ampliación. Y bueno, para mis amigos camioneros que van manejando, que van escuchando el show como si fuese radio, bueno, les digo que este programa, de todas maneras, conectado con la inevitable naturaleza visual de un espacio de YouTube, hoy tenemos un poquito más de cosa para ver que solamente para escuchar. Así que vale que diga esto, pero ahora lo penoso de esto, regresando al argumento fundamental, es que, como dijo Reinaldo Arenas en una de sus entrevistas que justo vimos aquí el otro día, el que valientemente él dijo de sí mismo que la mayoría de nosotros penosamente tenemos que decir lo que él dijo de sí, que habiendo pasado por esta experiencia terrible de vivir bajo el comunismo, no solamente en Cuba, sino bajo cualquiera de los países estalinistas de la posguerra, desde la posguerra hasta el año 89, lo cual en el caso de Cuba no cesó en el 89, que viviendo ahí, no matter cuánto tú resistes, muchos tenemos que hacer un papel, tenemos que hacer un rol, tenemos que hacer un personaje, entrar en la simulación. Bueno, con eso en mente, lo penoso de esto es que yo sé que positivamente que algunos de estos registros que tú vas a ver son de la autoría de artistas, o sea, de guionistas o de dibujantes que no eran comunistas y que tuvieron que entrar por el aro y dibujar o escribir estas porquerías, aunque no las sintieron, mientras que otros, bueno, otros sí, eran unos comunistones rabiosos, fanáticos. Ese es el caso, por ejemplo, de René Lanois, que después se exilió o lo que fuera, pero René Lanois, que sí era un caricaturista con talento, es de admitir, yo nunca niego las cosas como son. De Lanois cae en la nómina de los que yo llamo los juglares oficiales de la Revolución Cubana, en una diversidad de ramos y de manifestaciones, o sea, los trovadores oficiales de Maledicto, el documentalista oficial de Maledicto, el pianista oficial de Maledicto, el poeta oficial de Maledicto, la bailarina oficial de Maledicto, y así, y así, y así, sin discusión. René Lanois fue sin duda el caricaturista oficial de la Revolución Cubana, el caricaturista exclusivo, el caricaturista editorialista del Granma. Y fíjense que para mí, que ese fue otro mundo que yo conocí muy bien, el del humorismo, el de la caricatura en Cuba, y de eso pueden dar fe mis amigos y mis compañeros de San Alejandro. Yo soy de los que puedo testimoniar que René Lanois no publicaba en ningún otro medio gráfico humorístico, simplemente gráfico de Cuba, o sea, ni en el DET, ni en Palante, ni en Melaíto, ni en Juventud Rebelde, no. René Lanois era el caricaturista oficial y exclusivo de Granma, y además nadie más que no fuera él podía publicar una caricatura en el Granma, ni dibujar, por ejemplo, las viñetas en la sección de hilo directo, como esa que mostramos aquí el otro día en el programa que dedicamos a las burlas de Castro, que en una viñeta una calavera que simboliza el veneno o lo tóxico, por accidente, a trasluz, terminó transparentándose sobre el pecho en una fotografía de Maledicto en el reverso de la página. Pero del mismo modo que René Lanois, claro que lógicamente se hacía eco de todas las campañas o de los puntos de vista de la revolución maledictiana, hubo otros más que, o bien por convicción, o bien porque no había más remedio, terminaron dibujando caricaturas editorialistas y en este caso homofóbicas, y van a ver ustedes caricaturas de gente con talento, como el caso de Ñico, el caso de Wilson, el caso de Blanco. Y si vamos a intentar suscribirnos a precisiones históricas para intentar ver si en algún punto exacto fue que comenzó esta persecución de corte moral contra los homosexuales,
yo creo que realmente concordaríamos que esto arranca con el amargo discurso fascista de Fidel Castro del día 13 de marzo del año 1963, en el que pronunció aquella frase de actitudes elvispreslianas. Mira, ¿qué te parece si en este momento, qué te parece si vamos a escucharlo? Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvispreslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Ahora, mira tú cómo ha pasado el tiempo, y cuando este discurso ocurrió, la gente joven que sigue este programa, que ni pensaba en nacer, e incluso mi generación, que éramos unos niños, resulta que como parte de este excavar mío en torno al tema, me topo con que parece que sí, que el concepto del bispresliano, de Maledicto, parece que sí pegó en la mente de los comunistones, porque mira, vamos ya a empezar con el registro visual de este show. Vamos precisamente a ver este titular de precisamente la revista Media, que lo único que he conseguido es esto, es el titular, pero evidentemente se trata de un artículo que dice una pandillita del bispreslianos, cómo hacen y cómo piensan. Que en lo que vemos en este facímil que he preparado para ti fue dedicado a los lumpen y a los elvispreslianos, ya una vez metidos en cintura, o bien en la UMAP, o en el servicio militar, o en una de las cualquieras honrosas tareas varoniles de la revolución. De estas caricaturas o ilustraciones que le cantaron al oprobioso servicio militar, al que no quería ningún joven y al que las madres además le temían porque sus hijos fuesen llamados a él, aquí tenemos también este par de vómitos gráficos. Prepárate. Uno es de Blanco. Recordemos que Blanco era el caricaturista que tenía aquella sección en Palante que se llamaba Ay Vecino, y la otra caricatura es de Ñico. La caricatura, la primera, la de Palante, como estás mirando, fíjate que tiene, esta es la de Blanco, que tiene el contraste entre el joven varonil aguerrido que tiene, pero fíjate además toda la homofobia aquí patente, tiene el sello del OJC, que como te estaba diciendo es el sello original. Esto quiere decir que es antes que el guerrillero patético muere en el 67. Fíjate que el logo tiene solamente a Camilo y a Mella como el perfil. Ese es el logo original de los JC y ese es el verdadero joven cubano, mientras que al lado está el feminoide con el disco de rock and roll, vestido papillamente. No, ese es el que no tiene pues cabida ninguna en la revolución cubana, y por eso es que el otro dice, este tiene el sello, dice, y el otro está sellado. Esto es la homofobia en su mejor momento. La otra caricatura que estaba haciendo de referencia a esto, es esta otra, hablando esto del servicio militar que te estaba comentando. Esta caricatura es de Ñico, y en esta caricatura tú ves, esto es un tremendo paquete, esto no se lo cree nadie. Mira como el joven, que ya está vestido con el uniforme de recluta del servicio militar, está colgando su traje de pepillo, de joven normal, colgando en el clavito, pero él está feliz de colgar en el clavito la ropa que está usando, y lo que está es feliz de estar vestido de miliciano, de estar vestido de recluta. Eso no se lo cree nadie, pero bueno, así es la propaganda comunista. Las caricaturas en que se mofaban de la gestualidad gay era una constante, como esta caricatura de Arístides, en la cual, como ves, hay un señor que dice, yo no sé qué tiene de mal esta gente haciéndose el varón, pero la sombra que está detrás de él es que él es un gay. Esta caricatura, como estás mirando, es del año 1965, y esta caricatura es de Arístides, y esta otra caricatura, que es la de Blanco, otra caricatura de Blanco, que además, esta, fíjate también, observen el año 65. Dice, soy amigo de mis amigos. Esta caricatura es ofensiva porque esta caricatura transita por el universo
de las palabras peyorativas con las cuales en Cuba se define un homosexual, que son un montón, algunas de las cuales son irradiables, para que ustedes me entiendan. Esta, pues, por supuesto, que está haciendo alusión al calificativo de pato, que es un término oneroso con el cual en Cuba se le llama popularmente a los homosexuales. Y esta caricatura de Blanco está con otras juntas que parecen estar firmadas por Wilson, y es este conjunto. Este conjunto es, si cabe decir, que interesante, porque este conjunto, como se ve, parece que estas caricaturas están relacionadas con un artículo o ilustraba un artículo que creemos que tiene que ver con algunas de aquellas cosas que precisamente generó la propia ineficiencia de la revolución, como el burocratismo, cuando lo acogieron públicamente en la prensa con el burocratismo, y otra de aquellas cosas que criticaban en el llamado amiguismo, un fenómeno social a través del cual el que tenía un amigo en una empresa o en una tienda o en un consolidado, o resolvía por tanto un artículo racionado, o resolvía una pieza de repuesto, o resolvía el servicio, o resolvía una reparación. Y este artículo, al cual estas caricaturas parece que lo ilustraron, con el cual no he dado, parece que este artículo parece criticar el amiguismo a la hora de conseguir una plaza o un empleo particular, del que, al juzgar por estas caricaturas, el amiguismo gay le facilitaba a alguien el trabajo o se le facilitaba el trabajo a un gay. Ahora que menciono a Wilson, recordemos que Wilson era el caricaturista, creador de las sexy criollitas, que eran estas caricaturas de muchachas cubanas, todas muy bien dotadas físicamente. De esa onda, Wilson tenía una historieta de 2 páginas en el folletín llamado Muñequitos, allá en los años 60. Esa historieta se llamaba Terry Cari, o Cari Tere. Era una chica cubana morena, yo no sé, ahora no recuerdo quién era una y quién era la otra chica, una chica blanca trigueña. Y miren, esta caricatura ofensiva, como vemos, esta caricatura de Wilson, es ofensiva no solamente al gay, sino que también cayeron en esta desgracia, en esta purga moralista y estalinista, el llamado Pepillo, o sea, el joven que precisamente es el que se apartaba de la onda proletaria, el que se apartaba de los presupuestos estéticos de los JC, o sea, el Pepillo, el vestido, el moderno, el que estaba en la última, el del Pitusa, el que se vestía con ropa de afuera, el de pelo largo, el que oía los Beatles. Bueno, ese tampoco, por supuesto, que estaba dentro de los lineamientos de la estética maledictiana, y por eso es que es ridiculizado en esta caricatura de la criollita de Wilson, que rechaza al Pepillo, que tiene el Standard Play o el 45 de música americana en la mano, mientras ella lo que está es escuchando un disco de Mozambique de Peyo Lafrocán, de lo cual deducimos que esta caricatura es del año 1966, porque esa es la época en la cual Peyo Lafrocán estaba caliente en la radio y en la televisión en Cuba con aquel gran éxito que se llamaba María Caragoles. Lo terrible de todo esto es que lo mismo que las falsedades que hoy día los liberales están aquí pintando ahora de cómo marcha la sociedad americana, que tratan de hacerle ver a la gente, sobre todo a través de los comerciales, que como mainstream o normalidad, eso que pintan ellos es en realidad una verdad que sí existe, hay que reconocerlo, pero que es una minoría, no es la mayoría. Esta gente de Cuba en los años 60, como si fuesen los maestros de estos aquí ahora, igualito, tratando de pintar como la mayoría a una minoría, invirtiendo la realidad. Pero ¿a quién le van a hacer el cuento? Porque yo era un niño en esa época, pero yo lo veía. A un pobre muchacho que lo había llamado el servicio militar, el 7 pesos, como tristemente se le llamaba, coquipelado, vestido de recluta. Ese muchacho no conseguía novia ni poniéndole todas las velas a la Virgen, porque las muchachas de entonces, como siempre pasa, lo que estaban detrás del chiquito, el que estaba en el swing, el muchacho de aquella época, que es el que estaba en la Alianza Francesa, el de pelo largo, el que andaba por el Copelia. O sea, para empeorar, lo terrible del comunismo es que no solo es terrible, sino que además es mentiroso y le gusta pintar falsas realidades. Vayan sacando cuenta los incautos de que eso es lo mismo que está pasando aquí ahora en los Estados Unidos. Pero la cosa era pintar la realidad revolucionaria, como esta otra caricatura que se ve cómo recibe maravillada la madre al hijo que vuelve hecho un hombre, que creció,
que se creció ante las dificultades porque se fue a los planes agrícolas de la isla de Pino cuando era todo lo contrario. De eso se trata esta caricatura del caricaturista Guerrero, que es otro bodrio, que es otro vómito y que es otra falsedad. Todo este panorama, fíjense bien que es de la época aterradora de mediados de los años 60, del año 1964, del año 1965, del año 1966, que son los años de los primeros llamados al servicio militar, los años del UMAP, los años de las recurgidas de la rampa y en el área del cine Pairet, y además los años de la persecución de los Beatles, los años de los planes agrícolas. Pero estas caricaturas todas, estas historietas todas, hay particularmente dos, ambas de Virgilio. Una es de un número súper anti-gay de la revista Meia, precisamente del año 1965, una caricatura del perro Pucho que déjame mostrártela. Una total infamia, comenzando por la portada. Como ves, se ve al perro Pucho. Ahí está el perro Pucho vestido de campesino, de machetero, cañero, colérico, acompañado de un perro Pucho miliciano que lo que está es pisoteando varonilmente a los homosexuales. Pero además, esta es la portada porque la historieta fundamental es esta, que tiene que ver con que Pucho se encuentra en una galería de arte con este par de homosexuales. Mira cómo los ridiculizan. Esto es una cosa francamente infame, ridiculizando a los homosexuales, que lo que les gusta es el arte, que además evidentemente están ridiculizándolos porque saben de arte. Y finalmente lo que termina, como estás mirando en este momento, es un cuadro del propio perro Pucho que lo que termina es orinando a los homosexuales. Esto es lo que se hacía en Cuba. Pero además, la otra que es súper ofensiva de este perro denigrante es la historieta de Florito Volandero, que te la quiero poner aquí para que lo veas, que esta historieta lo que hace es que destila rabia. Esto es lo más ofensivo que yo he podido ver. Fíjate cómo aparece aquí este muchacho pintado de una manera totalmente afeminado, que además lo que quiere es irse del país y que termina, por supuesto, que corriendo, porque la sociedad revolucionaria cubana, pues por supuesto que no está cortada para él. Él lo que tiene es que marcharse hacia los Estados Unidos y correr a los brazos de un marín al cual le dice que lo apoye, que lo ayude porque está perseguido por los comunistas. Esto es, señores, esto es infame. Pero además, cuando tú ves una historieta como esta y tú piensas que esto es una realidad, que hay muchachos que son así, cuando tú piensas en una madre que tuviese un hijo así y lo hubiese representado de esta manera burlesca y ofensiva en la prensa, ¿cómo tú te sentirías? Olvídate incluso del muchacho. Piensa en la madre de este tipo de casos. Esto es lo que es esta revolución comunista. Pero no solamente es el universo de las caricaturas, también las otras publicaciones, toda la conducta pública oficial se iba poniendo papel carbón a sí misma una a la otra, y todo lo que hacían era repetir este patrón. Bohemia y otras publicaciones se hacían eco de lo que pasaba con los gays en el mundo entero, sobre todo en los Estados Unidos, para descaracterizar y para pintar además, aprovechando la oportunidad, como corrupto al imperio victimario, abusador de la acosada revolución benefactora, y que además esos Estados Unidos eran el destino a veces quimérico de toda esa población que Maledicto sabía que no lo acompañaba. Y esta nota de Bohemia va por ahí. Esta nota de Bohemia, publicada el día 6 de noviembre del año 1970, fíjate que dice aquí: mejor vocingleros que latentes, rezaba un cartel de una manifestación callejera en Los Ángeles. No diremos que multitudinaria, pero sí nutrida. Por el Hollywood Boulevard desfilaron los Ganímedes del imperio con pintoresca algazara, similar a la otra que tuvo lugar en New York días antes, mitad acto de protesta, mitad promoción de la locura. Aquí hay una alusión a que en Cuba se le dicen locas a los homosexuales. En conjunto, ambas, ostensible ratificación de los pargos militantes. En Cuba también se le dice de una manera onerosa a los homosexuales, se les dice pargo chernas. Y ahí continúa hablando del orgullo gay, que yo no sé, señores,
Esto totalmente ofensivo. Pero este es el sistema del cual ahora la divertida Mariela sobredimensionada quiere tapar la bola de todo esto. Cuando el asunto UMAP les explotó en la cara, entonces empezaron con los enfoques conciliatorios en la prensa, como este artículo de Bohemia, que yo tampoco olvido, que es un artículo que disimula, porque es un artículo que tiene una suerte de edge médico, porque fue publicado en la sección Panorama de la Ciencia el viernes 21 de febrero. Yo recuerdo perfectamente bien este artículo, lo leí, yo estaba en ese momento en la primaria, pero lo leí publicado el día 21 de febrero del año 1969, que corrió en las páginas 108, 109 y 113, en el número 8 del año 61 de la revista, de la firma de Abel Prieto Morales. Este Abel Prieto Morales no es Abel Prieto Jiménez, que luego fuera el ministro sometido de Cultura, porque para entonces este Abel Prieto debe haber tenido 17, 18 años. Y también este artículo, a pesar de sus pretensiones, resulta siendo, por lo menos para mí, algo que no lo exonera, sino que para mí es todo lo contrario. Y por supuesto que en este artículo de Bohemia no aparece el candoroso neologismo de gay, porque para eso había que esperar todavía los años 80 y para que se usara en Cuba todavía había que esperar un poco más. Los discursos y las acciones anti-gay siguieron luego, aún después de desactivar las UMAPs, y como todo en Cuba de aquella época, y mientras Maledicto vivió, aquello era una maquinaria que andaba sola. Una vez que precisamente ya Maledicto la había echado a andar, como te dije, esto es cosa de ponerle papel carbón, y es la razón por la cual, por ejemplo, en un discurso publicado por el diario Juventud Rebelde, esto fue el día 24 de enero del año 1966, Miguel Martín, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, arremetió contra el homosexualismo cuando dijo: tenemos un grupo de problemas que son muy debatidos, uno de ellos, el homosexualismo. Entendemos que es algo que requiere de un tratamiento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico. Nosotros en la Juventud Comunista debemos tener posiciones muy firmes al respecto. Es opinión nuestra que la universidad no debe graduar gentes que sean homosexuales. Por eso, cada vez que yo veo homosexuales dentro y fuera de Cuba que defienden este sistema, la verdad es que yo no lo entiendo. De hecho, peor aún, después de las UMAPs, el sistema penal revolucionario continuó considerando al homosexualismo un delito, como podemos ver todavía en esta ley del año 1973, que como ves dice aquí, Ley 1249 del año 1973, publicada en la Gaceta Oficial, La Habana, 23 de junio del año 1973. El capítulo primero del título 11 de esta ley se denomina Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones humanas. En su sección cuarta del artículo 488 dice: será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas el que con grave escándalo se dedique a la práctica de actos homosexuales o haga pública ostentación de esa conducta o importune o solicite con sus requerimientos a otro. Y después todavía la ley del año 1979, publicada en la Gaceta Oficial el día 1 de marzo de ese año, el artículo 359 de la misma sección cuarta dice lo siguiente: se sanciona con privación de libertad de 3 a 9 años o multa de hasta 270 cuotas o ambas al que a. haga pública ostentación de su condición de homosexual o importune o solicite con sus requerimientos a otro, b. realice actos homosexuales en sitio público o en sitio privado, pero expuestos a ser vistos involuntariamente por otras personas. Esta ampliación del año 79, esto condena a las sombras totales al homosexualismo, porque esto que dice aquí, realice actos homosexuales en sitio público o en sitio privado, pero expuestos a ser vistos involuntariamente, o sea, ni siquiera por otras personas, vas de cabeza para la cárcel. Esta es Cuba comunista, así que señores,
que valga este programa esta breve ampliación del tema del otro día sobre el asunto de la persecución homosexual en Cuba, basado en estos testimonios gráficos del modo en que los gays eran tratados en Cuba, y por eso es que valga pues esta oportunidad. Así que, querida Mariela, ahí tienes la mesa servida y que te aproveche con tu bikini de rayas. A los que miran habitualmente este programa, gracias como siempre por el seguimiento. Si hay alguien que lo ha visto ahora por primera vez y que aún no se ha suscrito a nuestra cuenta de YouTube, por favor, hágalo ahora mismo para que no se pierdan materiales así. Y al suscribirse, no olviden, como siempre, presionar la campanilla para que ésta les alerte de cuando arrancamos en vivo, lo cual ocurre de lunes a jueves a las 8 de la noche, hora de Miami, que es donde este programa se origina, o a la hora que sea, en caso de que suba o otro material que sea pregrabado. Así que gracias también por suscribirse y tanto como eso, please den like, que dicen los que saben de YouTube, que es una acción súper importante. Gracias también por sharing, o sea, por compartir, por poner este programa en una diversidad de plataformas digitales o de social media afines con cada tópico cada vez. Y tan importante como todo eso, y acaso sea una acción más simple, por favor, corran la voz de que soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, que este programa es el Ático de Pepe, que anida aquí en las ramas de YouTube. Así que sin más, muchas gracias y bye bye.